Ya te encuentras en sintonía, un espacio de ADM Apiaba, el experto en nutrición animal donde la experiencia y la ciencia de la nutrición se unen para dar forma a nuevas conversaciones con propósito. Te invitamos a explorar con nosotros lo que mueve a la producción animal moderna, las anécdotas, los retos y la búsqueda constante por hacerlo mejor cada día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía, el podcast de ADM y Apiaba para admiradores pecuarios como tú. Mi nombre es Alfredo Canela, soy parte del servicio de técnico para el área de aves de ADM, y el día de hoy abordaremos a una de las especies más representativas de nuestro país e intrigantes de la avicultura, y que tal vez no se le ha dado la importancia que merece. Para esta ocasión tenemos como invitado al doctor Manuel Ornelas. Doc, ¿se puede presentar brevemente y decirnos por qué resulta tan particular esta ave y qué nombre recibe a lo largo de la región y cuáles son las características de estas aves? Sí, con gusto, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Ornelas, como ya comentó Alfredo. Soy el responsable de la nutrición de todo lo que tiene pluma y acuacultura en ADM. Y como tú bien comentas, Alfredo, pues esta ave es fascinante porque eh, este, desde los tiempos ancestrales se conocía como Huesholt, que significa monstruo o ave grande. Y depende de la zona geográfica, cómo se le va a denominar, ¿no? Se le puede denominar como cócono, se le puede denominar como chompipe, pinto, moco de molo o gallipollo. Y una de las características muy importantes que tiene es un dimorfismo muy grande que hay entre los machos y las hembras, ¿no? Los machos van a presentar en la cabeza no van a tener pluma y van a tener lo que se llama carúnculas, es piel. Y otra de las características importantes para diferenciar los machos de las hembras es en los machos va a haber un moco que se extiende y se congestiona con sangre cuando el macho busca cotejar a las hembras, ¿no? Entonces, este dimorfismo es muy particular y muy peculiar de estas aves. Muy bien, Doc. Y también suele afirmarse que el pavo es una especie o una ave 100% americana. Pero en parte es cierto, pero tiene una historia interesante el pavo. Es una historia, digamos, de ida y vuelta, porque el pavo es la única especie doméstica originaria de América del Norte y Mesoamérica, y civilizaciones como los aztecas, los mayas, los utilizaban para su alimentación, pero también ocupaban lo que es el plumaje para fines de rituales, de fines ornamentales y de estatus social. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la especie fue transportada a Europa y ahí fascinó a las cortes reales y se extendió rápidamente por la gastronomía. En los principales países que adoptaron al pavo como parte de su gastronomía fue España, Inglaterra y Francia. Y fue precisamente en Europa donde comenzó una rigurosa selección genética, de manera artesanal, por decirlo de un modo, pero empezaron a hacer una selección de estas aves. ¿Para qué? Orientada principalmente a obtener aves con un mayor rendimiento muscular, un plumaje predominantemente blanco, y este plumaje blanco lo buscaban mucho al momento del escaldado o el desplume de las aves. Cuando las aves tenían plumas negras, quedaban luego manchas o plumas pequeñitas negras que hacían que estéticamente no fuera tan atractiva la carne. Por lo tanto, empezaron a buscar esta selección de estas aves de color blanco, pero fue principalmente en Europa. Después, estas aves que ya fueron seleccionadas en Europa regresan a América. Se comenta que por ahí del siglo XVIII, XIX, estas variantes europeas ya mejoradas fueron reintroducidas a Norteamérica, principalmente a Estados Unidos, y fue ahí donde se empezaron a hacer los primeros cruces de las poblaciones silvestres que existían de pavos con estas aves ya mejoradas genéticamente. De estos cruzamientos nació el pavo de pechuga ancha, que conocemos actualmente como el doble pechuga, sentando lo que son las bases actuales de la avicultura.
Y sería interesante, Doc, si nos pudiera comentar usted en cuestión del panorama de la avicultura mexicana, ¿cuál es el peso de esta producción de pavo frente a la avicultura de engorda tradicional o el de postura, que es lo que domina en nuestro país? Sí, sí, mira, Alfredo, si viéramos, por ejemplo, una gráfica de pastel, veríamos que la producción de pollo representa el 63%, mientras que la producción de huevo representa el 36.5%, pero la de pavo, solamente la producción de pavo es el 0.2% de la producción a nivel nacional. Esto lo que nos da es una clara, pues, oportunidad, ¿no? De todas aquellas personas que quieran invertir, que les gusten las aves, que les gusten el pollo, el huevo, pues invertir, que vean el pavo como una oportunidad, ¿no? Que realmente hay una oportunidad para poder, producir este pavo. Existe un mercado, pues no limitado porque no hay oferta, ¿no? Ahorita más adelante tú nos puedes comentar cómo está el consumo per cápita y cosas de ese tipo, pero sí hay una gran oportunidad de poder entrar a la agricultura para poder producir carne fresca en nuestro país, ¿no? Así es, Doc. En México realmente es poco el consumo que se tiene de esta carne. Se estima que alrededor es de 1,250 gramos lo que se viene consumiendo al año de esta carne. Y la manera en cómo se abastece el mercado interno principalmente es la siguiente. La mayoría de la carne que se consume es carne de importación, estamos hablando de alrededor de un 78%. Y el otro 22% vendría siendo producción interna. O sea, como comentaba usted, realmente es muy poco lo que se produce de esta carne en México. Y hay una gran oportunidad para productores que quieran comenzar con este tipo de producciones. Además, ya dentro del mercado interno, podemos dividir en dos dinámicas diferentes. Donde se consume mayor pavo en el México es durante las fechas de fiestas, ¿no? Que sería Navidad, sería Año Nuevo, en algunas ocasiones y sobre todo en Estados Unidos son el llamado Día de Acción de Gracias, ¿no? Son los días que se consume el, 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 el pavo. Claro. Hablando en porcentajes, sería como un 75, un 80% de lo que se produce sería para estas fechas. El otro 20% de lo que se produce se utiliza para el mercado industrial y de las carnes frías. Es decir, en este tipo de mercados todo el año hay este consumo de esta carne y principalmente se utiliza para el sector de los embutidos, lo que vendría siendo jamones, salchichas, lo que es la pechuga, horneada, etcétera. Ya que la industria demanda enormes volúmenes de carne, esta se hace de manera mecánica, o sea, se hace por medio de una planta procesadora en donde la carne es deshuesada completamente y a partir de ahí es utilizada para hacer todo este tipo de productos. Y algo que les gusta mucho a las personas que hacen estos tipos de embutidos es que la carne tiene una capacidad de retención de agua, tiene una capacidad de emulsificante y un perfil nutricional bajo en lípidos saturados, lo que lo hace una carne ideal para personas que tengan problemas de triglicéridos, ¿no? O de colesterol. Ujú. Sí, y además, Alfredo, como comentario también, vemos que hay, ya en los autoservicios, ya en el supermercado, ya vemos las piernas ahumadas, ¿no? Cada vez también la podemos encontrar un poco más estos productos, ¿no? Es correcto, Doc. ¿Y nos podría comentar usted, en México, cuáles son los principales estados que producen pavo? Sí, como no, principalmente tenemos el estado de Yucatán, que es el número uno, que produce el 25% del total de la producción total. Y eso se debe principalmente, uno de ellos es porque es una zona muy limpia, o era una zona muy limpia, y que permite la producción. Y el otro es la idiosincrasia de la gente, ¿no? Que realmente el consumo de pavo está muy arraigado en la zona de Yucatán, ¿no? Tú puedes ir al mercado y puedes ver los pavos colgados. Entonces, sí hay una cultura de consumo de pavo.
El segundo sería Puebla con un 14.6%. Principalmente va a abastecer, va a abastecer a la que es la zona metropolitana por su cercanía. Después tenemos el Estado de México, propiamente con el 14.2%, que también es un mercado en el cual va a producir principalmente para las, como ya comentaste, para las zonas, las fechas navideñas, ¿no? Para fin de año, que es cuando se tiene el consumo, producen un pavo grande. Después vendría el estado de Veracruz con 8.8%. Eso principalmente se debe a que el clima lo permite y un clima más cálido permite una mejor producción de pavo. Y por último, Tabasco, que representa el 5.9%. Este 5.9% que produce Tabasco principalmente se debe a la cercanía que tiene con Yucatán, que muchas veces llega a surtir el pavo que hace falta en la península, ¿no? Muy bien, Doc. Y ya dentro de estas aves que se producen en México, ya podremos empezar a hablar un poco de lo que de las principales genéticas que se utilizan, ¿no? En este caso, una de las variedades que se iban a utilizar es el pavo enano, o conocido también como el Beltsville. Esta fue una variedad desarrollada a mediados del siglo XX aproximadamente por Estados Unidos. Esta idea de producir este tipo de pavo de menor tamaño, hablando de una hembra pesa alrededor de 4,5 kilos y un macho de alrededor de 7,5 kilos, fueron diseñadas para encajar en los hornos y refrigeradores domésticos de las familias pequeñas. Sin embargo, ya el estándar ha ido cambiando, ¿no? Comercialmente lo que se busca ahora son líneas pesadas de plumaje blanco y dentro de estas tenemos dos estirpes, son las más comunes, que es la Hybrid Converter y la Nicola Select. Estas dos líneas genéticas son las que más se explotan. Y la denominación popular que le llaman doble pechuga no es que tenga una doble pechuga como tal. Es un término descriptivo para referirse a la hipertrofia muscular selectiva ejercida sobre los músculos pectoralis mayor y la pechuga pectoralis menor. Y gracias a esta selección genómica moderna, el rendimiento de pechuga suele superar de un 30 a un 32% del peso total de la carne procesada. No obstante, esta hipertrofia pectoral altera drásticamente el equilibrio de estas aves, ¿no? Porque al ser un ave tan grande de la zona de la pechuga, tiene muchos problemas, sobre todo al momento de la cópula. De manera natural, estas aves no pueden ya hacer la monta a una hembra, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser tan pesadas, no logran, o sea, si llega a ser la cópula natural, provocarían, lesiones a las hembras. Los aplasta. Así es, actualmente todo este tipo de reproducción se hace de manera artificial. ¿Usted nos podría comentar acerca de los parámetros esperados para este tipo de líneas genéticas? Sí, claro. Mira, normalmente, anteriormente lo que se buscaba era un mercado de pavos pesados, ¿no? Donde desde las 14 a las 16 semanas se sacrificaban las hembras y pesaban de 10.5 a 11.5 kilogramos con una conversión de 2.55 a 2.35 a 2.45, ¿no? Actualmente ya las pavitas se están sacrificando de 9 a 10 semanas con una conversión de 1.7% y un peso de 5.5 a 6.5 kilogramos, ¿no? Ya el mercado ya requiere pavos más pequeños, ¿no? Y por otra parte, los machos también se sacrificaban de 18 a 20 semanas, con un peso de 20 a 22 kilogramos, con conversiones de 2.55. Actualmente ya el pavo se sacrifica antes de 8 a 9 semanas, con un peso también de 6.5 y conversiones todavía aún más bajas de 1.4 a 1.5 de conversión alimenticia. Entonces, todo esto hace que nos ahorremos gran cantidad de alimento en la fase de finalización. Normalmente, bueno, más adelante vamos a ver los programas de alimentación, pero ya nomás llegamos al preinicio, inicio y crecimiento y hasta ahí le paran porque ya las aves se van al sacrificio, ¿no? Principalmente son los parámetros que buscamos para sacrificar a nuestras aves, ¿no?
realmente es impresionante, ¿no? El tamaño de estas aves. Y si esto lo comparamos, estos números con lo que se hacía hace 2 décadas, por ejemplo, ¿usted nos podría decir cuál es el impacto real del progreso genético de la eficiencia del pavo comercial? Sí, bueno, como toda mejora genética también tiene sus beneficios y tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, tiene sus problemas como tal, ¿no? El primero de ellos para la industria es que en en el año 2000, se alcanzaba un peso esperado, pero ahora hemos reducido ese peso esperado 14 días, ¿no? Entonces, con eso reducimos mucho la cantidad de alimento que tenemos que tener para llevarnos las aves al mercado, ¿no? Entonces, 14 días es un mundo de días para poder alcanzar los pesos de mercado, ¿no? Pero sin embargo, como te comentaba, esta ave moderna deposita proteína en la velocidad tan alta que su sistema cardiovascular, respiratorio y locomotor trabajan cerca de sus límites fisiológicos, ¿no? Entonces, si nosotros no les damos un buen manejo a estas aves, lo que vamos a poder tener es que va a desencadenar en asitis, en síndrome de muerte súbita o problemas articulares severos. Y pues el ave es tan pesada que esos problemas articulares va a dejar de comer, no se va a poder acercar al comedero ni al bebedero y por lo tanto pues va a morir de inanición, ¿no? Ese es el problema que hay con esto, pero obviamente sí, 14 días es un mundo de diferencia, ¿no? Entre ahorita al 2000 que así se producía, ¿no? Sí, Doc, y como bien lo comenta, el manejo en estas aves es de vital importancia, ¿no? Y ya enfocándonos directamente a lo que es el manejo, la fase de recepción y las primeras 4 semanas son críticas. El acondicionamiento de la caseta es un punto el cual debemos tener mucho cuidado, al igual que sucede con el pollo de engorda. La fase de recepción juega mucho a favor o en contra de lo que va a venir más adelante. Pero en el caso del pavo tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, en el caso de los pavitos o del pavipollo, es mucho más delicado que el pollo de engorda. ¿Por qué? Porque al nacer, estos pavitos tienen una menor agudeza visual y tardan más en aprender a comer y a beber. De hecho, me ha tocado en ocasiones ver que utilizan pollitos para que les enseñen a comer a los pavitos, ¿no? Llegan a meter ahí dentro de la población de los pavitos, meten pollitos para que estos les vayan enseñando cómo comer y cómo tomar agua, porque son un poco lentos para aprender. Entonces, son una de las características de estas aves y son de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Otros puntos clave que debemos cuidar mucho es, o que se recomienda hacer, es utilizar rodetes de crianza, que normalmente son círculos, podemos utilizar círculos de cartón o de lámina, puede ser, de alrededor de 1,5 metros, es lo que se recomienda, y que dentro de este rodete exista una fuente de calor. Esto para eliminar las esquinas rectangulares, ¿no? Que no vayan a quedar esquinas en donde se puedan quedar amontonados los pavitos y se llegan a morir, ¿no? Por amontonarse o por sofocarse. Otro también manejo diferente son las temperaturas en la recepción. El pavito requiere un poquito más de calor comparándolo con el pollo de engorda. Hablando de temperaturas, un pavito requiere alrededor de 34-35 grados a la recepción. Y otro punto importante es la estimulación por luz. Se recomienda una iluminación intensa los primeros días, de entre 80 a 100 luxes, por lo menos los primeros 48-72 horas después del nacimiento. Esto con la finalidad de que las aves ubiquen correctamente lo que es el bebedero y el comedero y lleguen a hidratarse y empiecen a comer inmediatamente que lleguen a las casetas. Otro punto muy importante es la ventilación. Aquí, Doc, usted nos podría ah, explicar por qué el manejo de la ventilación es tan importante para este tipo de aves. Sí, como no, de por sí sabemos que la ventilación es vital para nuestras explotaciones, tanto de aves, de pollo de engorda, gallina de postura, pollita,
Incluso para los cerdos también la ventilación es importante. ¿Por qué? Porque principalmente en estas aves que producen gran cantidad de amoníaco, ¿no? Y este amoníaco, si no se puede, si no lo podemos sacar por medio de la ventilación, pues va a empezar a crear pues, varios problemas, ¿no? Una concentración de amoníaco superiores a 20 partes por millón causan parálisis posterior, ciliasis o destrucción de los cilios de la tráquea. Entonces, al no tener los cilios, pues cualquier bacteria patógena puede llegar y acuérdense que es la primera barrera que tenemos para evitar algún problema, alguna bacteria que entre por el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, sin esta barrera oncociliar física, las partículas de polvo y los microorganismos patógenos ingresan directamente al sistema respiratorio inferior, tanto llegan a los sacos aéreos, pueden causar problemas, ¿no? Otros patógenos oportunistas son como el Mycoplasma galliséptico, la Bordetella avium y la Escherichia coli, que siempre va a estar dándonos lata, ¿no? Y otra de las cosas también podría ser la rinotraqueitis del pavo, que puede provocar todos estos problemas. También otra de las cosas es si nosotros llegamos a tener ya las camas tan húmedas, pues primero los problemas respiratorios, ¿no? Y por otra parte, pues ya vamos a tener problemas de nuestros cojinetes plantares, la pododermatitis que se llama, ¿no? Entonces, pues ya las sabes, muchas veces ya es tanto el dolor que les causa que ya no se paran y empiezan a tener ya luego problemas, incluso hasta en la pechuga, ¿no? Entonces, es bien importante la ventilación, es primordial la ventilación, tanto en pavos como en todas las aves, ¿no? Es bien importante. Y imagínense, hablando de dermatitis y con el peso de estas aves, Sí. más problemas, ¿no? No hagamos acentuados, es correcto. Doc, ¿y el despique es algo que se llega a hacer habitualmente en el pavo? Sí, no, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Alfredo, porque el despique es primordial, ¿no? Estas aves son muy territoriales, ¿no? Entonces, si no damos un despique de los 7 a los 10 días, es un despique prácticamente solamente de puro pico, ¿no? Nada más, es una cauterización del pico, como si estuviéramos, despicando a las reproductoras pesadas, ¿no? Nada más es un toquecito, precisamente para evitar esto que tengamos problemas con estas aves, porque empiezan primero a quitarse la pluma y después empiezan empezar a picar a la piel y después un canibalismo que no nos vamos a poder controlar, ¿no? Porque se vuelve ya un vicio, ¿no? Y Así es. esto lo hacemos con no sé si las casas, incubadoras ya tengan el infrarrojo para poder cortar el pico. Por ejemplo, no sé si aquí lo tengan ya como imponedoras, ¿no? Que se puede hacer tranquilamente, lo pueden hacer desde la incubadora, ¿no? Pero si no, tenemos que hacerlos con las máquinas, las de siempre, las de batalla, las Lion, y con 600 grados que esté la navaja, más que suficiente para poder cauterizar la punta de los picos, ¿no? Que es bien importante este manejo, ¿no? Y muy bien, y cuidar mucho lo que es el estrés, ¿no? Porque es lo que luego eh, hace o provoca que las aves se empiecen a picar, ¿no? Sí, es correcto. O deficiencias de sodio, de fósforo, ¿no? Pueden provocar estos problemas. Ah, es correcto, alguna deficiencia nutricional. Sí, Muy bien. Y sí, y normalmente en México se realizan dos tipos de producción de pavo, que son la crianza de traspatio, o la que conocemos normalmente, o extensiva, y la producción industrial, que es la intensiva. Hay diferencias enormes entre un sistema de producción y otro, ¿no? Por ejemplo, el sistema extensivo o el de traspatio, pues prácticamente no existen los métodos de bioseguridad. No existe un cuidado como tal. En una granja de intensiva hay un cuidado muy estricto en la parte de la bioseguridad. Otra diferencia importante entre los sistemas es la densidad de aves que se llegan a manejar. En el caso del sistema extensivo o de traspatio, suele ser muy baja la densidad, si ocupar hasta menos de una ave por metro cuadrado. Eh, en el caso de la industria intensiva, pues llegan a manejar hasta de 2,5 a 3,5 aves por metro cuadrado, ¿no? Lleva más hacinamiento estas aves. El ciclo de crianza también
O sea, el periodo para engordar un ave de estas a nivel traspatio, pues suele ser muy lenta, ¿no? De 6 hasta 9 meses para llegar a un peso requerido para la venta. La alimentación también es otro punto muy importante o una diferencia importante entre estos dos sistemas. Normalmente en el sistema extensivo traspatio se llegan a utilizar granos enteros, desperdicios de forraje, de fruta, y con eso van alimentando poco a poco a estas aves. En el caso de los sistemas intensivos, pues ellos dan dietas especializadas, ¿no? Con en presentaciones en migaja, en pellet, para aumentar más el consumo y ganar peso rápidamente. Y una de las diferencias mayores es el caso de los riesgos sanitarios, ¿no? En el caso del sistema extensivo, pues es muy común problemas de histomoniasis o que se conoce como cabeza negra. Y en los sistemas intensivos, al ser aves que están en un mayor estacionamiento, los problemas respiratorios son los más comunes, ¿no? O problemas de complicaciones con E. coli. Y hablando ya del sistema extensivo, y de las principales enfermedades que afectan a este sistema, encontramos la histomoniasis, como lo comentábamos. Es causada por un protozoario flagelado que se conoce como Histomona meleagridis. Este parásito utiliza como vector a un gusano que se encuentra en el intestino, que es el Heterachis gallinarum. Y en las tierras, en las lombrices de tierras, donde normalmente encontramos este tipo de parásitos. El pavo lo consume y produce la llamada histomoniasis, que es una necrosis lo que le va a provocar, ¿no? Y sobre todo en el hígado es el más afectado. Y ya hemos visto mortalidades de hasta de un 80 a un 100% de toda la parvada, ¿no? Por este problema. Entonces, eso es uno de los principales problemas que encontramos a nivel de traspatio. Ahora, doctor, ya enfocándonos más en ahora sí que en su expertise, en la etapa inicial, ¿qué diferencia o la exigencia nutricional de un pavipollo respecto a un pollo de engorda? ¿Cuáles serían las diferencias? Sí, muchas de las veces, no la, como tú comentas, en la del traspatio o en semi-intensiva o que tienen pagos, que son muchos de nuestros clientes y socios comerciales. Lo que hacen es que, pues, no hay elemento de pavo, voy a meter el elemento de pollo de engorda, que al fin que pues, son muy similares, ¿no? Y este es un gran error, ¿no? Primero porque la proteína que ocupa el pavo es de 28% a 30, 28% de proteína. El pollito en su inicio necesita de un 21 o 22% de proteína. Quizá en energía sean muy similares, pero en proteína no. Y otra de las cosas muy importantes es el fósforo disponible, ¿no? Es un ave tan pesada que ocupa fósforos arriba de 0.7, 0.75% de fósforo, a diferencia del pollo que ocupa 0.5, 0.45, 0.5 de fósforo disponible, ¿no? Otra de las características importantes, además de que ahorita vamos a mencionar la lisina, la metionina y la arginina, es el coccidiostato que ponemos, ¿no? Si nosotros normalmente las casas comerciales ponen salinomicina o nicarbacina, dependiendo del programa de coccidia que lleven, ¿no? Y para el pavo es muy tóxico, la nicarbacina es sumamente letal. Entonces, al darle eso, pues en lugar de ayudarlo, lo vamos a matar, ¿no? El pavo ocupa la sodacid, ocupa robenidina. Entonces, son totalmente diferentes estos dos alimentos, ¿no? El de pollo de engorda y el de pavo. Además que la lisina, que es los niveles de lisina son un poquito más altos, que se requiere para crear toda esta masa muscular que ocupa. La metionina y la cistina, que es muy importante para la queratina y emplume rápido, así como la arginina y la triolina. La arginina es crítica para la función vascular y la respuesta inmune, mientras que la triolina también para el componente principal de las mucinas intestinales y de la mucosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no darle alimento de pollo de engorda al pavo en todas sus etapas, ¿no? Por lo que ya citamos. Y ahí, para nuestros amigos que nos están escuchando, es de suma importancia esto que comenta el doctor, ¿no? Cuidar que el alimento que vayan a ustedes a dar no contenga salinomicina, porque llega a ser tóxica. Entonces, cuiden mucho cuidado. Y usted, doctor,
en cuanto a los aditivos funcionales que utiliza ADM en sus programas nutricionales, eh, ¿de qué manera estos aditivos van a actuar y cuáles son estos tipos de aditivos que se llegan a utilizar en los alimentos, doctor? Sí, bueno, en esos alimentos para pavo y para todas las especies, estos aditivos constituyen una estrategia integral de salud nutricional cuyo objetivo es promover la mucosa intestinal y también el beneficio de poder dar aumentar la inmunidad, ¿no? Del tracto digestivo. Ya cada vez es menos el uso de antibióticos. Primero porque ya están prohibiendo y segunda porque pues hay muchos aditivos que nos pueden dar la función y hasta mejores funciones que la de los promotores de crecimiento antibióticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los manano-oligosacáridos que son extraídos de la pared celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae y que actúan como receptores análogos o señuelos de moléculas. Estas bacterias patógenas gram negativas como Salmonella y E. coli poseen fimbrias, un tipo de un organelo que tienen, que normalmente se van a adherir a la mucosa de los eritrocitos, pero nosotros al dar los MOS, en lugar de adherirse a los eritrocitos, se van a adherir a estas estructuras y entonces ya nos van a causar daño, ¿no? Otra también de ellas serían los betaglucanos, que son compuestos estructurales que integran directamente a los receptores de lectinas y que están presentes en la superficie de los macrófagos y heterófilos del tejido linfoide. Esta interacción se puede decir que es como un entrenamiento y va a hacer que el aparato inmune que trabaje, ¿no? O sea, pues llega un patógeno y luego tenga una respuesta innata inmediatamente, ¿no? Eso es lo que hacen los mexicanos, ¿no? Que esté activo, ¿no? Que esté activo, que esté alerta, ¿no? Tenemos también el butirato sódico, este butirato sódico que lo que nos va a dar es que es rápidamente absorbible y lo que nos va a permitir es una liberación lenta en yeyuno y hilio, y el butirato lo que va a hacer que va a aumentar la altura de las vellosidades intestinales y la profundidad de las criptas. Al tener mayor capacidad de absorción, pues vamos a poder asimilar mejor los nutrientes, ¿no? Y esto de Esto, los. Perdón, adelante. perdón, que esto es fundamental en las primeras etapas de vida, ¿no? Buscar Sí, que el crecimiento de vellosidades sea lo más grande posible, ¿no? Que la barrera sí, intestinal se forme. es correcto, es que sí, tener teniendo vellosidades en buen estado y criptas es lo mejor para poder tener una buena absorción de nutrientes, ¿no? Y otro también los aditivos fitogénicos que ya están cada vez son más, como los aceites esenciales, el orégano, el ajo, la cúrcuma, el tomillo, que contienen moléculas bioactivas como carbacol, timol, alicina y curcumina, que poseen un potente acción antibacteriana directa que altera la permeabilidad estas actúan altera la permeabilidad de la membrana de las células patógenas y se destruyen, ¿no? Entonces actualmente lo estamos ocupando para tener este efecto y tener una mejor salud intestinal, ¿no? Se ha visto que tiene propiedades antimicrobianas, ¿no? Que Es sustituyen de correcto. cierta manera a los antibióticos y sobre todo aquí algo muy importante que es lo que preocupa a gran parte de la población, lo que es la resistencia bacteriana. Ayuda a prevenir este tipo de problemas. Sí, es correcto, Alfredo. Muy bien, muy interesante. Y Doc, ¿nos podría comentar en el caso de los alimentos que se utilizan, que se formulan en ADM, cómo están estructuradas las fases de alimentación en los programas? Normalmente en un programa para aves, para pavos industriales, tenemos cada 4 semanas vamos a cambiar. Un preinicio de 1 a 4 semanas con una proteína del 28% de proteína. ¿Por qué tiene gran cantidad de proteína de lisina? ¿Por qué? Porque es cuando se va a empezar a formar esa masa muscular del pavito, ¿no? Después tenemos el inicio de 5 a 8 semanas, donde la estructura ósea se va a estar formando y tenemos que reforzar todas esas articulaciones y todo ese aparato que va a cargar tanta masa muscular. Después Importantísimo. tenemos el crecimiento de 9 a 12, que es la transición del equilibrio proteico energético. Hay que ver que aquí la curva va bajando la proteína, pero va aumentando la energía. Empezamos con 28% de proteína, acabamos con 16% de proteína, pero empezamos con 2.900, 2.950 kilocalorías y acabamos con 3.600 kilocalorías al final, ¿no?
Entonces, es bien importante todo esto, ¿no? Tenemos el desarrollo que se da de las 13 a las 16 semanas para la producción de una carne magra y el finalizador que cada vez se ocupa menos. ¿Por qué? Porque, como ya comentamos, la edad de venta de las aves es antes, ¿no? Pero tenemos todo este programa para ustedes. Adelante, Alfredo, si tienes algo. No, muy bien, y comentar a todos que a través de los portafolios de Pavo Premium, la línea Balance y la línea Super Premium que maneja ADM, proporcionamos herramientas nutricionales adaptadas a las metas de cada productor para maximizar la rentabilidad y la conversión en granja, que es lo que nosotros como ADM es nuestra misión, ayudar al productor a buscar cada vez que sea más eficiente. Y gracias a todos estos aditivos que usted menciona que contienen los alimentos, pues vamos a lograr ayudar a los productores a alcanzar estos objetivos. Aquí un punto muy importante es que si las personas que se dedican a engordar este tipo de aves no dan un alimento completo como el programa nutricional de ADM, pues no van a lograr explotar o que si llegue a manifestar el potencial genético de estas aves, ¿no? No van a crecer al ritmo que nosotros queremos, se van a empezar a hacer eh, pues remolachas. Pues es muy importante que cuidemos la nutrición de estas aves con alimentos bien balanceados. Y bueno, doctor, con esto llegaríamos al final de nuestro podcast y no me queda más que decirle a usted muchas gracias por toda la información que nos proporcionó. Y gracias también por compartir toda esta información a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Y No, pues muchas gracias. Perdón. esperando pronto volvernos a escuchar en otro interesante podcast de Sintonía ADM. ¿Usted, doctor, no las algo que tenga que agregar? Pues no me queda más que darle las gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a ti, Alfredo, también por todos los puntos básicos y interesantes que nos distes. Y decirles a nuestro auditorio que ADM es un socio comercial de ustedes, que no importa el tamaño de su explotación, si tienen uno o millones de pavos, estamos para servirles y tenemos un departamento técnico para apoyarlos y también un departamento de nutrición que está al pendiente de todas sus necesidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Te esperamos en el próximo programa, para mantenernos en sintonía y seguir contribuyendo al desarrollo de la nutrición animal desde nuestra esencia en ADM, liberar el poder de la naturaleza para enriquecer la calidad de vida.